En ocasiones algunos hermanos se me han acercado para hacerme algunas preguntas, interesados en saber algún significado, algún tema, algo parecido. Y el domingo pasado hubo dos jóvenes de esta iglesia, dos hermanos que se me acercaron y cuando yo los vi como que estaban un poquito agitados, uno de ellos, le dije, déjeme que yo termine de predicar porque si me tocas un tema que quizás sea un poquito fuerte, me va a afectar a mí en ese momento las emociones. Aunque yo no soy emocionalista, yo soy un predicador que pongo el corazón para hablar de su palabra. La pregunta era acerca de la salvación. La palabra salvación. Muchas veces ustedes no lo leen, no se dan cuenta, pero es un término que tiene compromiso. La palabra soteria suye, para hacerlo más claro, es la palabra que significa salvación del alma. O sea, soteria es salvación, sujet es alma. Y yo creo que lo que nosotros tenemos como enfoque, como algo de valor y fundamental, es saber que nuestra alma es salva. Quiero hacerle una pregunta antes de seguir. Si el Señor viniera hoy para levantar su iglesia, ¿crees tú que estás en la lista de los que van a ser arrebatados? El Espíritu te da testimonio de que tú eres salvo. ¿Tú crees en la salvación? Por favor, ¿tú crees en la salvación? Si no crees en la salvación, apaguemos las luces y vayámonos de aquí. Vuelvo a repetir, es el tema más importante de toda la Escritura. Saber de que somos salvos. Salvos por la fe. Ahora, por ejemplo, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa salvación? Ocupar el lugar, o sea, alguien perdido, alguien que está totalmente perdido, y viene otro y ocupa el lugar. En este caso, nosotros estábamos perdidos, totalmente perdidos, pero Cristo vino a subir una cruz. La cruz me pertenecía a mí, no le pertenecía a Él, pero Él quiso asumir la responsabilidad y tomó mis pecados y los clavó en la cruz del Calvario. Quiere decir que la salvación es algo tan especial, es algo tan bonito. Yo creo que merece un aplauso porque creo que somos salvos por fe. La pregunta de los jóvenes, para ser más específico y para entrar en lo que es el estudio, es que si la salvación se puede llegar a perder o por ninguna razón no se pierde. Voy a repetir, es un tema un poquito controversial. No es primera vez que lo menciono. Esto no es primera vez que toco este tema. Lo he hecho en otras ocasiones porque lo considero importante. Por ejemplo, para ser un poquito más preciso o me puedan entender, las iglesias reformadas, no sé si alguno sabe cuáles son las iglesias reformadas, las iglesias bautistas, son hermanos nuestros, o sea, nos llevamos bien, creemos en el mismo Dios, en el mismo Señor, pero para ellos no existe razón alguna para que la salvación se llegue a perder. O sea, que estamos viendo una parte que cree que la salvación no se pierde por ninguna razón, y la otra, que somos nosotros, en este caso es el pastor que está predicando, que creo no caprichosamente, sino por la interpretación que le doy a la Biblia, de que sí puede llegar a perderse y que es peligrosísimo. Es muy peligroso que se llegue a perder, porque el día que se llegara a perder ya no hay marcha atrás. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La seriedad de sus ojos, de su cara, creo que están mostrando como que es un tema serio y así quiero que sea. Serio. Ahora, déjeme empezar por el Antiguo Testamento usando o empleando o mencionando versículos de la Biblia que nos pareciera como que la salvación no se pierde. Voy a repetir para que tomes tu Biblia y cuando estés citando la palabra la puedas corroborar conmigo. O sea, versículos que voy a mencionar que parecieran como que la salvación no se llega a perder, que es tanto el interés de Dios por salvarte, que no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo está tu corazón, hoy cómo está tu corazón, no importa. Tú estás garantizado, las arras del Espíritu, el contrato que se firmó en la cruz del Calvario está firme. ¿Me están siguiendo con la idea? Por ejemplo, en el Evangelio no, es Antiguo Testamento, en el libro del profeta Oseas, hay unas palabras que yo las menciono, las memorizo,
me gusta tanto, me gusta el Dios que sirvo, me es agradable predicar su evangelio, siento satisfacción en tantos años en saber de que tenemos el tesoro más grande, la perla de precio, de mayor precio, y la tenemos para que nosotros la disfrutemos en el nombre de Jesús. En el libro de Oseas, en el capítulo 11, en el verso 8, voy a resumir el contexto. Hay una pregunta que dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo abandonarte, Efraín? Está hablando un Dios que es una persona. A veces yo he empleado el término persona para referirme a Dios y algunos me han hecho, Dios no es una persona. Y entonces, ¿cómo lo veo si Él tiene ira? Si se enoja, si sufre. O sea, ¿cuántos términos se pueden emplear para Cristo que solamente se definen a través de una persona? O sea, a través de la persona del Espíritu, a través de la persona, en este caso de Jesucristo. Voy a repetir la pregunta, ¿cómo podré abandonarte? Es Dios hablando. Oh Efraín, te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré yo hacerte como le hice a Amma y ponerte como Zeboín? Si ustedes se recuerdan de Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades eran también cayeron dentro de la destrucción. O sea que yo no podré destruirte, yo no podré abandonarte. No ejecutaré el ardor de mi ira. Fíjense las palabras del Señor. No voy a ejecutar el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, que representa a Israel, porque yo soy Dios, no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán, y rugirá como él, como león. Dios va a rugir como león, y rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente, como ave acudirán velozmente de Egipto, de la tierra de Asiria, como paloma los haré habitar en sus casas, así dice Jehová el Señor. O sea, está hablando la máxima autoridad y está mostrando el corazón más compasible, el más hermoso de los corazones. Dios no quiere que Efraín ni Manasés, o sea, yo no quiero que Israel, mi pueblo escogido, sufra el castigo, porque Dios no se deleita en castigar, no se deleita en azotar a su pueblo, sino se deleita en tener misericordia de ti y tener misericordia de mí. ¿Cuántos están agradecidos? Porque la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad y es mucho mejor que la vida. O sea, Dios está hablando como un padre a un hijo que él sabe que tiene que castigarlo por la desobediencia, pero se estremece su corazón, sus entrañas se estremecen y dice, no voy a ejecutar la ira, o sea, lo que había determinado sobre este pueblo, no lo voy a ejercer. Entonces pareciera de que la salvación por ninguna razón se podría llegar a perder, porque Dios es compasivo, Dios es amoroso, y por lo cual no podemos admitir, diría un reformador, diría un bautista, no podemos permitir que la salvación se llegue a perder. Permíteme citar otro ejemplo del Antiguo Testamento, el libro de Zacarías, capítulo número 3. Y voy a hablar de un sacerdote llamado Josué. Esto ya algunos me han escuchado mencionarlo. Es algo que me llama la atención, es algo que me gusta. ¿A cuánto le gusta la palabra? Me gusta la palabra y el Dios de la palabra satisface mi corazón. O sea, en este capítulo 3 del libro de Zacarías, un poquito más hacia la derecha estábamos hablando de Oseas, ahora estamos en Zacarías antes de llegar a Malaquías. En el capítulo 3 se menciona y dice el verso 1, no sé si lo tenemos en pizarra. Yo estoy de espalda porque a mí el cuello no me deja hacer ángulos para mirar para atrás, pero veo si ustedes lo están mirando o no, o lo están compartiendo. Dice, me mostró el sumo sacerdote Josué, o sea, en este caso Zacarías está diciendo, me mostraron al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y esta palabra ángel de Jehová es algo respetable. Ya la hermana Nessa me hizo una pregunta sobre si pudiera ser Dios o no, porque dice que es un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Pero cuando usted habla o menciona el ángel de Jehová, puede estar completamente seguro que no es un ángel, es alguien fuera de serie, es alguien hecho mayor que los ángeles, o que no fue creado, sino que tiene la palabra, toda la autoridad. Por ejemplo, si yo fuera a hablar de Anahi, que en hebreo significa yo soy, Anahi, Adonai, estaría diciendo yo soy el Señor. Por a veces dice Anohi, por ejemplo, Elohim, yo soy Dios. Y cuando dice Anohi, Anohi, dice yo soy el que soy.
Yo soy el que estuve antes, yo soy el que estoy hoy y yo soy el que estaré para siempre. ¿Alguien entiende esto? O sea, este personaje, y que no quiero hablarlo como un término sumamente de respeto, es alguien grande que admite adoración. Los otros ángeles no admiten adoración. Este acepta adoración. Y dice, estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a sus manos derechas para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, se está refiriendo al sumo sacerdote Josué, como que lo tomaron y lo sacaron de las mismas brasas de candela. O sea, como que algo malo había hecho y tenía consecuencias. Y José estaba vestido de vestiduras viles, sucias, pecaminosas, y estaba delante del ángel, ese mismo ángel que mencionamos anteriormente. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, sin pedir permiso, con toda autoridad, con todo señorío, dijo estas palabras: quítenle estas vestiduras viles, quítenle el pecado, límpienlo. O sea, la autoridad de aquel ángel de Jehová era algo especial, no tenía que contar con el diablo estaba allí para acusar. Yo quiero decirle que muchas veces el diablo se presenta para acusarte a ti, y yo no sé qué no vas a decir amén, por supuesto, pero hay momentos en nuestra vida, en nuestra lucha, en nuestra batalla, que la atmósfera se carga. ¿Alguien entiende el lenguaje atmósfera? Lo que te rodea se pone denso. Y esto es una lucha fuerte, muy fuerte, y creo que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. O sea, quítenle las ropas sucias, vístanlo de gala. Esas ropas de gala son ropas de santidad, son ropas de un sumo sacerdote. No estamos hablando de un sacerdote cualquiera, es el sumo sacerdote, el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Para esta fecha ya estaba establecido una sola vez al año. Y dice ahora, después de esto, póngale mitra limpia que le corresponde a un sacerdote. Y pusieron la mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas de gala, o sea, como que son ropas especiales, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, como Cristo amonestó a mucha gente. Y yo estoy hablando aquí y quiero ser preciso. Yo creo que estoy delante de alguien que se llama Jesucristo. Pero se recuerdan cuando muchas veces sanaba a los enfermos y le decía, mira, ya eres sanado, pero vete y no peques más. No peques más. Como aquella mujer que la encontraron, la hallaron en el acto mismo de adulterio. Él le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y dijo, maestro, ninguno. Yo tampoco te condeno, pero vete y no peques más. O sea, aquí el ángel dice de Jehová, le amonestó diciendo, así dice Jehová, el Jehová de los ejércitos, si tú anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré el lugar. O sea, le está diciendo, no solamente te limpio, no me importa lo que diga el diablo, yo te limpio. ¿Alguien me está escuchando? Pero no solamente te limpio, te pongo y te establezco. Tú vas a seguir gobernando sobre mi casa. Tú vas a seguir siendo sumo sacerdote. Y yo no sé si habrá alguien, un crítico grande que diga, eso es un error. Dile a Cristo que cometió un error. Es como que diga, por ejemplo, al rey David, de todos los males que hizo, la lista es bien larga, o sea, toda la rebeldía, todo lo que llevó a cabo como hasta el asesinato de uno de los mejores soldados, o sea, todo lo que hizo, estaba todo a la lista en su contra. Sin embargo, dice la palabra que el Señor lo limpió después que mostró un corazón agradecido cuando cantó aquel Salmo 51, alabado sea el Señor lo repuso, no lo reemplazó, siguió siendo rey, siguió siendo el ungido de Jehová y siguió siendo el rey de Israel. ¿Alguien dijo, se equivocó el Señor? Yo no entro en ese grupo. Yo creo que Dios es soberano para hacer lo que quiere y Él sabe lo que está haciendo. Es muy probable que algunos de nosotros, y me incluyo en la lista, es muy probable que algunos de nosotros hayamos cometido errores que no son nada fáciles. Sin embargo, hemos mostrado un corazón contrito y humillado, porque ese corazón es el que Dios no desprecia. Si hay un gran número de aquí, de que ha alcanzado la misericordia, es porque Dios le ha extendido su amor y su brazo de amor para cubrirlo de bendiciones. Si no fuera así, hay una cantidad que no sé cuál es el porciento, y ni me meto en esto porque no soy profeta ni hijo de profeta, pero hubiera un porciento que ya no está aquí. Y de hecho le quiero decir, ya hay algunos que estuvieron en esta iglesia, estuvieron en otras iglesias, sirvieron a Dios de corazón y ya no están sirviendo de la misma manera. Es decir que por la gracia de Dios
somos lo que somos y estamos donde estamos. Otro ejemplo que pudiera mencionar, y me voy al Nuevo Testamento, donde pareciera que la salvación por ninguna razón se puede llegar a perder, es esa que impresiona en 1 Corintios capítulo 5, verso número 5. Hay un caso que el apóstol Pablo lo menciona como algo que no ha sucedido en otras iglesias, como algo que es impresionante. Y es un joven, el cual está teniendo relaciones sexuales con la madrastra, o sea, con la mujer de su padre. La palabra reconoce que es un pecado, y es un pecado grave delante del Señor. Pero 1 Corintios 5:5 dice algo que es impresionante. Dice, esa persona, sea entregado a Satanás para destrucción de esta carne, o sea, para que muera, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No sé si cantaron lo que dije. O sea, hay alguien que ha cometido, según el apóstol Pablo, uno de las fornicaciones más terribles que se pudieran mencionar dentro de una iglesia. Sin embargo, Dios dice respecto a ese muchacho, dice, sea entregado a Satanás, sea entregado al diablo para ser destruido, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, pareciera que la salvación no se pierde por ninguna razón. ¿Aquí me va siguiendo? ¿Quiere que ponga otro ejemplo? Voy a dar tarea para que busquen ustedes en la Biblia ejemplos que nos parecieran como que la salvación por ninguna razón puede llegar a ser salva. Para mencionarles una más o dos más, para que no se me queden con la boca abierta o pensando, el pastor no me dejó un margen para saber o entender. Por ejemplo, en la carta de Pedro dice, Dios no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Dice sí. Repito, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. No queriendo que nadie perezca, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que tú seas salvo, que cuando Él venga te haya haciendo lo que es correcto. Dios lo quiere, y si Dios quiere, ¿quién lo detiene? ¿Quién puede detener lo que Dios quiere? Pero algo sucede. Yo voy a dejar este versículo para el final para que se den cuenta que pareciera que está hablándole a la iglesia que no quiere que nadie se pierda. Es más, ya se me ha mencionado ya. Pero dice después, pero el día del Señor, el meracurión, el día grande, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y ahora dice, puesto que todas estas cosas, que es el verso 11 del mismo contexto, segunda carta de Pedro, capítulo número 3, verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del Señor, en el cual los cielos... Es que no terminé el 11, déjenme terminar el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, Dios no quiere que nadie se pierda, pero ahora dice, viene un tiempo, viene la venida del Señor, es un día terrible, y ahora le dice, puesto que todas estas cosas han de suceder, dice ahora, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, como diciendo, la garantía está en vivir en una manera santa y piadosa, no en el hecho de que yo voy a confiar de que mi Dios no va a permitir que yo sufra de tal condenación. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero al revés. Voy al Antiguo Testamento y voy a leerle algunos versículos que nos pareciera que sí, que si no obedecemos, si no nos guardamos, pudiéramos ser desechados por el Señor. Por ejemplo, yo tengo que ir despacito. Ok. Primer libro de Crónicas, capítulo 28. Es el mismo rey David, el que mencioné anteriormente, de todas las cosas que hizo, desagradables, y cómo Dios lo perdonó. Y ahora él está en el momento de partida, o sea que es un anciano, y pide que Salomón se le acerque y le habla a Salomón. Voy a repetir, primer libro de Crónicas, capítulo 28,
verso 9. Y dice, y tú, Salomón, es de David hablando con su hijo. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo instinto de los pensamientos. Si tú le buscares, aquí quiero que pongas toda tu atención. Si tú le buscares, está hablándole a Salomón con respecto a Dios, lo hallarás. Si tú lo buscas, lo hallas. Mas si lo dejares, si tú dejas a Dios, Él también te desechará. No dice para 3 días, sino que dice para siempre. O sea, si me buscas, me hallas, si me dejas, te dejo. Yo no creo que yo pueda añadirle a esto. Yo creo que yo debo predicarlo y decir, esto todavía está vigente. Pasó el tiempo, pasaron algunos años, y en vez de a Salomón, le habló a uno que era hijo o de la línea de Salomón, llamado Asa, el rey Asa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 15, verso 1. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Y dice el verso 2, y salió al encuentro de Asa. O sea, el profeta le salió al encuentro del rey Asa, del descendiente de David. Y le dijo, oídme Asa y toda Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviesen con él. Y si le buscares, será hallado de vosotros. Mas si le dejares, él también te dejará. Las mismas palabras. O sea, si me buscas, me hallas, si me dejas, te abandono. Si me buscas, me hallas, si me dejas, te abandono. Y yo les pregunto, ¿eso solamente fueron para los días de David o es también para el tiempo de nosotros? Vamos a ver algo aquí. Ezequiel. Sigo en la parte donde nos parece que sí se puede llegar a perder la salvación. O sea, no por ninguna razón se llega a perder. Yo creo que hay veces que hay razones por las cuales tenemos que tener cuidado, porque se puede llegar a perder. Yo no sé cuando salgas por esa puerta cómo va a ser tu interpretación. Yo estoy buscando que entienda la que veo, la que comparto contigo, leyendo unánimes la misma palabra. No voy a leer todo el contexto, voy a leerte solamente algunos versículos. Capítulo número 18 del libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Dice el verso 23, pregunta, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿Querrá Dios la muerte del impío? ¿Creen ustedes que el impío es el mundo o puede ser el pueblo de Israel? Alguien que me busque Isaías 55, porque no lo tenía en mente. Si se acuerdan de este versículo, Isaías, no se vayan de Ezequiel, pero quiero leerle lo que dice Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y dice ahora, y vuelvas a Jehová. O sea, este impío era parte del pueblo de Dios. Y le dice ahora, y el Dios nuestro, el cual es amplio, o sea, el cual tendrá de él misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, el impío como tal no es necesariamente el mundo. El impío puede ser el pueblo de Dios, puede ser alguien dentro de la iglesia de Benecer, puede ser cualquiera que no sea arrepentido. Y la clave de todo esto es arrepentimiento. Regresemos a Ezequiel. Ezequiel dice, quiero yo la muerte del impío. Verso 23. Dice Jehová el Señor, no vivirá si se arrepintiere de sus pecados o de sus caminos. O sea, el impío no vivirá si se arrepiente. Vamos a ver la parte del justo, verso 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Dice, ninguna, o sea, hablando del justo, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado con que cometió, por ella morirá. O sea, ni siquiera el justo le sirve para nada haber sido justo si de repente se aparta y deja al Señor. No tengo buenas noticias, parece. Pero creo que para mí la satisfacción es cuando yo ponga mi cabeza sobre la almohada, es decir, di la palabra como está escrita, di la palabra como debe ser, sembré en ellos. No solamente es el hecho del temor, del respeto a la palabra, el tener seguridad
no está en que yo me haga sentir el justo, sino que el mismo Espíritu me dé testimonio de que yo soy un hijo de Dios. O sea, les mencioné 2 pasajes o 3 pasajes del Antiguo Testamento donde el Señor muestra que la salvación se pudiera llegar a perder. No creo que es tan fácil, no creo que es tan ligera. Yo creo que es poderosa la salvación. La obra que Dios realizó es grande, es espléndida, es maravillosa, pero somos tú y yo los responsables de cuidar de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez un hermano me dijo estas palabras en el libro de Santiago, capítulo número 5, verso 19. Me dicen amén para saber si voy muy rápido, si le tengo que dar algunos minutos más o un minuto. Libro de Santiago, capítulo 5, verso 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, o sea, alguien se puede extraviar, se ha extraviado de la verdad es Cristo, y alguno le hace volver, o sea, alguien de la congregación lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El comentario del hermano, no voy a decir nombres sobre su interpretación, porque es alguien que cree que la salvación no se pierde por ninguna razón, es que se está refiriendo a un término físico, natural, humano, no espiritual. O sea, cuando habla, sepa que el que haga volver del pecado o el error del camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, salvará. Esa salvación, según para algunos, no voy a mencionar el nombre, está determinada por el hecho de que fue algo físico natural y que alguien lo hizo regresar a la iglesia para que no cometiera más errores. Pero si alguno es curioso, y el dato que le voy a entregar ahora es para que lo revises si puedes hacerlo, si tuvieras un interlineal griego, o sea, buscando lo original de la palabra, aquí no dice soterias, sujet, o sea, perdón, no dice la palabra carne, sar, no dice la palabra soma, que es cuerpo, sino que dice la palabra soteria, sujet. En otras palabras, sepa que hará volver del pecador del error de su camino y salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, sería la salvación de su alma, no la salvación, me refiero al hecho de que sea física, natural. O sea, el apóstol Pablo, y vamos un momentico aquí, a segunda de Corintios, capítulo 13 o 12, el apóstol Pablo no tendría razón para llorar si fuera solamente la muerte física. Pero el apóstol Pablo, en segunda carta de los Corintios, capítulo 12, es el final prácticamente de la carta a los Corintios. Quiero que prestes atención. Algunos que dicen, algunos que creen, algunos que interpretan que la salvación por ninguna razón se puede llegar a perder. Dice el verso número 20, capítulo 12, es el final de la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios. Verso 20, pues me temo que cuando llegue no los halle tales como quiero, y no sea yo hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros, el apóstol Pablo está diciendo que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando yo vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar, que esa fue la expresión que quise compartirle. Yo no creo que el apóstol Pablo fuera a llorar por una muerte física, cuando él mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. O sea que dice ahora la palabra, quizás tenga que llorar por muchos, y no dice poco, de los que antes han pecado y no se han querido arrepentir todavía de la inmundicia, de la fornicación, de la lascivia que han cometido. O sea, estamos hablando de algo serio, sumamente serio. Pablo terminando una carta, y en esta misma carta le había mencionado que la tristeza que era según Dios, si alguno quiere verlo, 2 de Corintios capítulo 7, verso 8, porque aunque os contristé con la carta,
no me pesa, aunque con los contristé y y dice la palabra, lo lamenté para aquel entonces, porque veo que aquella carta, aunque sea por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezcáis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, para soterias, y de que yo no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, el apóstol Pablo, un poquito antes de escribir el capítulo 12, por supuesto, está diciendo que él sabe que la carta que escribió los contristó y que a él le dolió en el corazón haberlos contristado, pero ahora dice, pero no me arrepiento de haberlos contristado porque la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, para que no sufra ninguna pérdida para vuestra salvación. O sea, yo no puedo quitarle el término salvación porque está claramente visible y está diciendo que puede ser que lo llegas a perder si no fueres contristado, entonces no te arrepentirías y la llave del perdón es el arrepentimiento. Si no se molesta, le voy a repetir de nuevo lo que dice el final de la carta. Pues me temo que cuando llegue a vosotros no los haya tal como yo quiero. No sea hallado de vosotros como quieres tampoco, de que entre vosotros existen las contiendas, las envidias, las iras, las divisiones, las maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Yo les pregunto, una iglesia llena del Espíritu, de los dones del Espíritu, y que le está haciendo el apóstol Pablo, me temo que cuando llegue no los encuentre como yo quiero. Les he hablado tantas veces, les he exhortado tantas veces, les he predicado y no les he importado. Fíjense, la lista de las cosas negativas es bien larga. Y me temo que cuando llegue lo voy a encontrar así. O sea, que Dios me humille entre vosotros, que todo cambie y que tenga no tenga por qué llorar por muchos de los cuales antes han pecado. Ellos han pecado, pero no se han querido arrepentir todavía. O sea, esta condición es algo terrible. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un versículo que lo hemos mencionado muchas veces y hay una interpretación que no es acorde a la palabra o a la intención de la palabra. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 2, verso 11 al 13. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, pues Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El final de este contexto, algunos lo interpretan como que se está refiriendo de que por ninguna razón, si somos infieles, pues Él permanece fiel a nosotros, como que Él prometió que nos iba a salvar y que la salvación no tiene desperdicio en el sentido de que salvo, siempre salvo, o sea, como que no hay cambio ni hay marcha atrás. Ahora, muchos de los que están aquí ya me han escuchado la interpretación y les voy a decir por qué, usando la misma palabra. Si somos muertos con Él, y ese Él es Cristo, también viviremos con Él, que es Cristo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él dice, Él también nos negará. Mateo 10:33 dice, si alguno me negare delante de mi Padre, o delante de los ángeles, yo lo negaré delante de mi Padre, como diciendo, el que me negare, yo también lo negaré. Si fueres infiel, Dios permanece esa palabra, que es la palabra que dice, si me negares, yo también te negaré. O sea, como que la interpretación no es que no se pierda, sino todo lo contrario, es la responsabilidad de que no te importe el hecho de que cuando hay pecado, la responsabilidad del cambio para salvación está en tus manos y Dios nos hace responsable. Algo tan serio, algo tan importante. Voy un poquito más rápido. Hebreos capítulo 6. La carta de los Hebreos solamente tiene tanto que comentar sobre este tema. Capítulo 6, verso 4, carta de los Hebreos. Porque es imposible, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, ese soy yo, ese eres tú, y gustaron del don celestial, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido participantes del Espíritu Santo?
Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y dice ahora la palabra, recayeron. Y si recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole en vituperio. O sea, después que hemos caído, después que no nos importó para nada la caída, después de haber conocido el Espíritu de Dios, haber tenido el privilegio de haber sido sellado con la promesa, la palabra recaer significa más de una repetición de veces en el mismo problema. O sea, muchas veces yo le he dicho, permíteme compartir con ustedes esta idea. Hay veces no es tan importante, y perdón, deme tiempo, no es tan importante orar como tan importante hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué digo no es tan importante orar? Porque seguimos orando y seguimos orando por el mismo problema, por la misma situación, y seguimos haciendo lo mismo, y no hay cambios. Creo que es hora de no solamente orar, es hora de reformar nuestras vidas. Ahora, ¿cómo yo sé cuál es el problema que tengo? Te puedo asegurar, y ustedes también me podrán asegurar, que el Espíritu me da testimonio de lo que yo soy, de lo que yo hago. La conciencia misma, cuando me acuesto por las noches, me habla y me dice lo que estuvo bueno, lo que estuvo mal. O sea, es algo importante que tú reconozcas que a Dios no lo puedes engañar. O sea, recaer significa volver a caer. O sea, sean después de que se han caído 5 o 6 veces sobre el mismo problema. Porque algunos dicen 7 veces cae el justo y 7 veces lo levantará. Pero no dice 8, ni dice 9, dice 7. Sean renovados de nuevo, porque crucificando de nuevo para sí mismo a Cristo. O sea, Cristo no va a ser crucificado otra vez. Cuando Él venga no va a ser crucificado. Él soportó una vez y esa vez es suficiente. O sea, no pisoteemos una salvación tan grande. Dice el mismo Hebreo capítulo 10, verso 26. Porque si pecáramos voluntariamente, escuchen estas palabras. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. O sea, pecar voluntariamente es diferente a cuando se hace involuntariamente. Algunos dirán, explíqueme un poco eso. Hay veces que, por ejemplo, sin darnos cuenta, hicimos un comentario de alguien que no conocíamos, pero nos dejamos guiar por la conversación de otro. Y entramos sin darnos cuenta en la aprobación de la condenación. Pero cuando ya tú sabes cuál es la situación y tú condenas, entonces ya es voluntariamente, ya no es algo que sea injustificable. O sea, no hay razón, que sea justificable. Y Dios dice, si pecáramos voluntariamente, o sea, teniendo conocimiento del mal que estamos haciendo, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de conocer la palabra, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Bendito sea el Señor. O sea, no podemos escondernos de la mano de Dios, ni escondernos de lo que Dios dice en su palabra, porque en su palabra está escrito, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Termino con algo y yo quiero decirle, pudiéramos seguir mencionando más citas bíblicas acerca de si la salvación pudiera llegarse a perder, sí o no, o la salvación por ninguna circunstancia se pudiera perder. Quiero que te vayas de aquí hoy, de este servicio, convencido de que la salvación es fuerte, no se pierde tan fácil, pero no permitas que se pierda. No canses a Dios, no lo hagas más de 7 veces. Corrígete tú mismo, háblate tú mismo, predícate, porque esto es serio. El Señor viene y no dice cuándo va a venir. Cuando Él venga, va a sorprender a muchos. Dice aquí en Apocalipsis, capítulo 3, el que venciere, y fíjense que a todas las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, les comienza diciendo al que venciere. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, algunos dicen, está en términos afirmativos, no voy a borrar el nombre del libro de la vida. O sea, como que si venciere, pues no sería borrado tu nombre. Pero si no vencieres, si no cumples con los requisitos de la palabra,
Si, como mencionamos anteriormente, teniendo conocimiento de la verdad, haces la mentira y caes en la mentira, entonces no borraré, no voy a borrar tu nombre del libro de la vida si venciere. Ahora, para corroborar esto mismo, al final de Apocalipsis 22, dice el verso 19, creo que está aquí. Y si alguno quitara de las palabras del libro del profeta, de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, en el mensaje de las 7 iglesias dice, no borraré tu nombre del libro de la vida, pero al final, al cierre del libro, dice, si alguno quitare, si determinara quitar las profecías, las palabras de este libro, dice, Dios mismo quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, como diciendo, la justicia te va a alcanzar. Terminar un servicio así con tanta seriedad no es fácil. Decirle que hay muchas más cosas que se pueden compartir y que alguien, si me quiere preguntar, ¿cuál es tu línea de pensamiento? Tu línea de pensamiento es que por ninguna razón se puede llegar a perder, o no juegues con ella. Ocúpete en tu salvación con temor y con temblor. ¿Cómo voy a escapar yo si descuido una salvación tan grande? Pudiéramos mencionar muchísimos versículos más. Sería bueno que pensáramos, que meditemos, que reflexionemos antes de hacer algo que tú sabes que le va a molestar al Señor, y en vez de hacerlo, en vez de llegar a cometer el error, ¿por qué no oras aunque sea 5 minutos? Una vez lo dije y un hermano me dijo, pastor, a partir de hoy, aunque sea 5 minutos antes de cometer un error. Pasó el tiempo y le pregunté, ¿cómo te va la fórmula? Díceme, a veces no he querido ni hacer los 5 minutos porque ya es suficiente para que me bloqueen. Como diciendo, 5 minutos es suficiente para bloquearte, de no hacer lo malo, de no fallar. O sea, porque la palabra es tan poderosa que evita que caigamos en los mismos errores. Hay quien ha caído, ha tropezado con la piedra, la misma vez, una vez más, otra vez más. Y creo que es hora de prestar atención a la palabra, porque yo quiero algo. El día se acerca, la noche está avanzada y el día se acerca. Yo quiero, cuando lleguemos al cielo, yo quiero no perderme el cielo. Yo no quiero perderme el cielo. Yo quiero, cuando llegue, me digan, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Es muy duro, es muy triste, es muy serio que tú no tengas convicción de salvación y cuando llegue te digan, no sé quién eres, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, yo pregunto, ¿estos son palabras para jugar con ellas o son palabras serias? Y tomarlas muy en cuenta de que lo que Dios quiere es precisamente que tu salvación no se llegue a perder. Vamos a estar de pie.